Muy buenas, queridos amigos. Aquí estamos una vez más en este Cowboy de Medianoche, Cowboy audiovisual en los canales, bueno, pues que nos ofrecen esta oportunidad, no solamente de escuchar el Cowboy de Medianoche a través de Cadena Universal Radio, sino también de hacerlo, pues, a través de estas plataformas en donde, de alguna forma, se nos ve el jeto, en una palabra. No es que nos guste, pero bueno, hay que ir con la tecnología, con estos nuevos sistemas de comunicación y nosotros pues no podemos ser menos, o por lo menos pretendemos no ser menos. ¿Y qué pasa? Pues que me encuentro hoy como cada Cowboy de Medianoche, que cuando llega mi queridísimo Manuel Paz Fuentes, uno se encuentra contento, satisfecho, principalmente ¿por qué? Porque él es una enciclopedia. Y pregunte lo que le preguntes, siempre tiene respuesta. Y eso a un servidor le da una cierta tranquilidad. Muy buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, Gaspar, y buenas noches a todos los que nos ven y nos oigan. Pero bueno, tanto elogio, no te pases que después la gente se va a creer lo que no es, ¿eh? No, es la realidad. Sabes que digo lo que pienso y por lo tanto, pues ahí queda, ¿no? Oye, antes de nada, vamos a hacer, como siempre hacemos en el Cowboy de Medianoche, un intento de hablar un poco de tecnología, ¿no? No solamente va a ser política esto. Bueno, pues mira, hoy os voy a enseñar una cámara. Y que diréis, bueno, ¿esta cámara qué tiene esta cámara? Bueno, pues esta cámara es una cámara que se llama la Insta360 Go, que yo les aconsejo a todos los oyentes, tomen buena nota del modelo. Aquí lo podemos ver, Insta360 Go, está muy bien, se adapta perfectamente, funciona, te la puedes colgar, en fin, tiene muchas tal. Bien, pues no gasten ustedes ni un céntimo en esta basura. Nosotros la hemos comprado porque nos gusta, como sabes, Manuel, la tecnología y bueno, pues hemos picado, en una palabra. Esto es la mayor basura que te puedes comprar hoy por hoy. ¿Por qué lo digo? Pues mira, primero, al no tener, veamos que no tiene, digamos, no tiene pantalla, por lo tanto, tienes que usar un smartphone, un terminal, para poder ver un poco lo que puedes estar grabando para hacerte una idea. Bien, la vinculación con un terminal es una odisea, o sea, cuando lo consigues se te ha ido las ganas de empezar a grabar, por lo tanto ya tiene un primer hándicap. Después, el volcado de las imágenes es sencillo, pero viene lo más curioso. Esto está hecho no para frikis, para tontos. Y bueno, me considero un tonto en haberla comprado, pero lo que pretendo es que ustedes se fijen bien en el modelo, la Insta360 Go, que vale la friolera de 200 euros, pues no sirve absolutamente para nada. Esto es lo que les decía, esto se lo cuelgan ustedes y pueden poner la camarita aquí encima, ¿no? Y dirá, hombre, fenomenal. Bueno, pues ahora viene lo mejor. Usted tiene la cámara colgada y dice, voy a grabar. Y le da al botón y esto funciona cuando quiere, no funciona siempre. Por lo tanto, es una cámara pues muy bonita, pero para tener en el, digamos, en el despacho, como otras muchas cosas que ahí se quedan. Mi querido Manuel Paz Fuentes, dicho esto, ya te ha quedado claro lo que no tienes que comprar, ¿no? Y ya, perfectamente. Bueno, hay una cuestión y que me gustaría comentar contigo, y es hablar pues de lo que fue el último trabajo que hemos hecho en conjunto, que fue hablando de Marruecos con una llamada, digamos, una alarma, y es si había la posibilidad de que España entrase en guerra con Marruecos. Yo, después de escucharte, me vino a la idea ese titular, en producción lo consideramos y así lo hicimos. Lógicamente ha sido un vídeo muy visto y, sobre todo, para nosotros lo más importante, un vídeo comentado, que esto es lo que verdaderamente interesa, un vídeo comentado. Y hoy pues no nos queda otro remedio, Manuel, que dar lectura a esa serie de personas que han tenido la amabilidad y la molestia, que esto es lo importante, de ver el vídeo totalmente completo y después contestar. Y evidentemente, pues ¿para qué te voy a engañar? Hemos tenido más coscorrones que aplausos, pero eso es lo de menos. Lo importante es estar
en el aire, es que haya comunicación, que la gente pueda expresarse y además, fíjate bien, lo mejor de todo, ni un solo insulto. Y esto es digno de tener en cuenta. Dentro de las críticas, el insulto, bueno, yo me imagino que tú los habrás leído también en internet, ¿no? Habrás visto los comentarios. Pues has visto, hombre, hay una cierta acritud, pero no hay insulto, ¿no? Bueno, aquí hay uno que nos compara con Vox, etcétera, etcétera. Yo es que si tuviera que hablar de eso diría que Vox para mí es muy rojo, o sea que ya no ni me afecta, ¿no? O sea, ese comentario ni me afecta. Pero bueno, entonces, les recuerdo, mis queridos oyentes, estamos en el Cowboy de Medianoche Audiovisual, también pueden escucharlo a través de nuestro canal internacional de radio, Cadena Universal Radio, y nuestro invitado, más que invitado, nuestro compañero es Manuel Paz Fuentes, con el cual vamos a departir, no sé los minutos, porque como digo, él es un hombre de verbo fácil, y de fácil palabra, buenos contenidos y, lógicamente, cada vez que nos encontramos con él o tenemos la posibilidad de hacer un programa con él, pues, oye, uno se siente alegre y contento y creo que eso es lo que transmito. Manuel, me decías al principio, tenemos que aclarar que nosotros no hacemos una pauta del programa, o sea, aquí no hay, vamos a hablar de esto, no me gusta, lo he hecho en todos los años que llevo de profesión, jamás. Me interesa simplemente conocer el nombre de la persona a la que tengo que entrevistar o bien, si es una tertulia, pues abramos debate y comentemos. En este caso no es una tertulia, es un diálogo abierto entre Manuel Paz y un servidor y, lógicamente, pues todo lo que se ponga encima de esta mesa del rancho del Cowboy de Medianoche, bienvenido sea. Antes de entrar en materia con lo que fue el titular anterior de España entrará en guerra con Marruecos, creo que era, o algo así, ¿qué querías contarnos? Que decías, oye, hoy quiero hablar de algo. Entonces, hagamos, si te parece, pues un breve resumen inicial, una pauta inicial de lo que hoy tienes en mente para contarle a nuestros oyentes. Vamos a ver, yo creo que bueno, la actualidad de estos últimos días ha sido tremenda. La actualidad va a una velocidad que nos deja pasmados, ¿no? Últimamente. Pero hay un tema que yo creo que es muy importante, que es todo lo que ha rodeado el asalto al Congreso en Estados Unidos. No tanto por el asalto en sí mismo, sino por todo lo que eso implica y las consecuencias que va a traer. Todas las cosas que se han comentado sobre este asunto y el movimiento que hay, que es lo más sorprendente entre comillas, para el que no esté un poco metido en el ajo, de las grandes multinacionales de la comunicación y de Internet que están jugando también su baza en todo este tema. Yo creo que es algo muy revelador cómo se están viendo las cartas, cómo se está viendo el juego al que se está jugando, la gran política que se está haciendo en este momento, que lo adelanto para alguno que, como dijiste antes, como bien dijiste, nos acusa de ser de Vox. Yo creo que a día de hoy decirle a alguien que es de derechas o de izquierdas es bastante tonto, porque tanto la derecha como la izquierda son la misma cosa, persiguen los mismos fines por distintos caminos, eso es verdad, pero persiguen los mismos fines. Entonces, bueno, eso está bien para gente poco ilustrada, que todavía sigue creyendo en esos conceptos anticuados, ¿no? Bueno, eso estaba bien hace 2 siglos, 3 siglos, a día de hoy carece de sentido, ¿no? A ver, Manuel, quiero aclararte, no nos acusa de ser de Vox, simplemente cita a Vox. Bueno, pues yo entiendo que es un poco una referencia a... Bueno, después hubo otro correo a través de otro canal en donde sí se me decía directamente, se me nota que es de Vox. Bueno, el que me dice esto se nota que no me conoce, o sea, evidentemente, pues ya está, me parece fenomenal. Evidentemente no te conoce, ¿no? Efectivamente, está claro. Está clarísimo. Entonces, en este caso vamos a aclarar lo que se decía en estos comentarios que aparecieron a raíz de ese vídeo que hemos hecho, bueno, pues España guerra con Marruecos. En ningún momento ahí, en esos comentarios aparecía la crítica que fuésemos de Vox, aunque sí se nos cita. Y después entraremos en detalle, porque estoy convencido que se le podrá contestar cariñosamente, tal y como ellos han hecho, pues a estos oyentes que para nosotros tienen el máximo respeto, el máximo cariño. Y vamos, no sé, habría que
saludarlos. Es más, se me ocurre empezar hoy el cowboy, que ya lo hemos empezado, pues con un salam aleikum, ¿no? Es así, ¿no? O no, o no es así, Manuel, o no es así. Sí, no me gusta mucho el término, pero bueno, sí, un saludo en cualquier caso. Y sobre todo, agradecerles la molestia y más todavía el tono, porque hoy día estamos viendo lo que está pasando por las redes, que es algo sorprendente, ¿no? Cómo se pierden las formas, cómo no se dan argumentos, sino que sí, ¿sabe? Y llanamente se insulta a todo el mundo. Hombre, eso es bastante lamentable. Las formas no se deben de perder y lo que hay que anteponer sobre todo es argumentos y no insultos. No, Manuel, y estos oyentes han argumentado cada uno lo que consideran. Es que es tan bonito tener este tipo de comentarios, aunque sean opuestos a nuestras opiniones, a nuestras ideas, que para mí eso, de verdad lo digo. Nosotros, Gaspar, lo que hacemos es opinar. Nosotros no sentamos cátedra, nosotros opinamos. Estamos contando las cosas según nosotros las vemos. Pero claro, puntos de vista hay muchos. Claro, que es cierto que, hombre, una gente tiene más información que otro sobre determinados temas. Entonces podrá opinar con más sentido, más juicio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no deja de ser una opinión. Entonces, eso lo que importa es confrontar opiniones, no lanzar insultos. Eso es lo fundamental. Con gente así da gusto. Cuando ya te metes en el insulto, eso, bueno, eso ya es otra cosa y no merece la pena ya ni responder ni perder el tiempo con eso, claro, evidentemente. Bueno, Manuel, estábamos hablando de algo que además, fíjate, como decía antes, en ningún momento preparamos el programa, decimos vamos a hablar de esto, otro, eso se hace en otros formatos y en otros medios, no es el caso de Cadena Universal Radio y menos del Cowboy de Medianoche. Y precisamente, oye, lo del asalto al Congreso, te puedes imaginar que conociéndote era algo que te iba a sacar a antena, ¿no? Y nada, me lo has puesto a huevo. Pero aquí yo te voy a hacer de entrada una pregunta, no es que tengas la respuesta segura, vamos, a ver qué opinión tienes en este sentido. ¿Esto irá a más? ¿Tú crees que esto llegará a ir a más? Porque claro, en España no hay armas, el pueblo no tiene armas. En Estados Unidos sí. Lo que se vio el otro día, bueno, pues mira, el asalto al Congreso, yo creo que fue, por una parte, también ayudado, auspiciado por la gente que estaba dentro, la policía o quien fuera, porque si no es difícil. Como ya se vio, efectivamente. Exactamente. Pero mi pregunta, Manuel Paz Fuentes, es, ¿esto llegará a más o va a acabar ahí la historia? Porque también hay que, por lo menos lo que yo he visto, es que Trump ha dado un paso atrás, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo no sé si irá a más o no. Es difícil de saber. Y es difícil de saber porque el tema es muy complejo, ¿eh? El tema es mucho más escabroso y tiene muchas facetas, muchas más de las que aparecen en primera instancia. Es decir, aparentemente, unos seguidores de Trump asaltan el Congreso porque dicen los medios, que Trump, con sus discursos incendiarios, pues provocó todo esto. Bueno, en primer lugar, los medios mienten. Todos esos medios que afirman eso falsean la realidad, porque toda la presidencia de estos últimos 4 años de Trump, que no es santo de mi devoción, quiero aclarar, no es santo de mi devoción precisamente, bueno, pues los medios se han dedicado a mentir sobre este hombre. Cualquiera que sepa algo de inglés puede, si todavía queda, que esa ha sido otra de las cosas más llamativas y escandalosas de todo este proceso, porque esto es un proceso, o sea, no ha sido un hecho aislado, esto forma parte de todo un proceso que viene desde el primer momento en que ganó las elecciones. Ha sido estas grandes empresas como Google, como Twitter, todas estas grandes, lo que llaman las Big Data, se han lanzado de frente contra él, ¿no? Entonces, claro, le han censurado todas sus declaraciones, le han llegado a cortar su aparición pública en la televisión, se la han cortado, cosa que no se le ha hecho a nadie nunca. Bueno, pues se lo ha hecho a Donald Trump
estaba, creo que, emitiendo en 4 cadenas, una de ellas la pública americana, y fue la única que mantuvo la señal. Las otras 3 le cerraron la emisión. Eso es insospechado. Eso es una cosa sorprendente y escandalosa. Segundo, nunca ha sido... Donald Trump no es un tío, vamos a ver, es un poco payaso, porque la política americana es una política de payasos, porque realmente los presidentes americanos mandan poco. Quien manda realmente en Estados Unidos es lo que aquí hemos hablado en alguna ocasión de él, lo que se llama el Big State, el Deep State, perdón, que es el Estado profundo, es decir, esa otra gente, esa colusión de políticos, financieros, periodistas y militares, que en su día, recordémoslo, en los años 40, 50, se le denominó el complejo militar industrial. Bueno, pues esa misma gente es la que gobierna en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente no gobierna. El presidente es una marioneta de esos intereses profundos que él los encarna, pero desde luego no los dirige. Eso es evidentísimo, ¿no? Son siempre, bueno, la última prueba es el mismo Biden. Biden es un monigote, es un pobre hombre. Biden está ya completamente gaga. O sea, eso es evidente para cualquiera. Allí mismo lo han reconocido en Estados Unidos. Entonces, decía antes que el asalto ha sido parte de un proceso. Recordemos que Donald Trump hizo una cosa que no se la han perdonado nunca. No se la han perdonado, que es acabar con el TTIP. Acuérdate que aquí hicimos un programa muy extenso, cuando estábamos en la radio exclusivamente, sobre el Tratado Internacional de Libre Comercio que se iba a implantar, que era un Estado, era algo monstruoso realmente. No sé, a los ciudadanos nos iba a machacar, nos iba a laminar, iba a acabar con las soberanías. Lo recuerdo perfectamente, un programa muy documentado. Estaba pensado como está pensado lo que esta gente quiere hacer. Acabar con las soberanías nacionales, por supuesto, acabar con el sistema democrático, eso es evidente. Se mantendrá, eso sí, una farsa, que es lo que ellos quieren. Una farsa, como es la que hay montada en Estados Unidos ahora. Una farsa. Votes a quien votes, estás siempre votando a los que manejan a las marionetas. Porque los políticos son las marionetas de esos señores que desde atrás están gobernando el país. En la sombra, sin dar la cara nunca. Que es lo que está empezando a pasar en el mundo entero. Aquí, evidentemente, también Pedro Sánchez es una marioneta, como todos los políticos, como Casado, como Arrimadas. Está por ver lo de Vox todavía, está por ver, pero no sé, eso ya digo, de momento queda en suspenso. Pero el tema de Trump, en definitiva, es ese, no es otro. Es decir, hay una serie de poderes económicos a los que de poderes y de intereses fortísimos, que son esos intereses que buscan la globalización a cualquier precio, que son con los que ha chocado Donald Trump. Donald Trump, lo dijimos siempre aquí, es un hombre que iba por libre. No tiene ataduras, no tiene ideología política, no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de medio pensamiento, no es nada. Es un hombre de empresa que se ha metido ahí, ha hecho cosas interesantes a favor del país, eso no cabe duda. La economía, hasta que llegó el maldito virus la economía americana iba como un cañón, eso es un hecho. Hizo una cosa muy, muy buena que nadie se la ha reconocido en ninguna parte, pero ya te digo, yo pienso que es una cosa realmente interesante, que fue recuperar una cantidad enorme de empresas americanas que volvieron a tener sus sedes en Estados Unidos. No fuera como estaban hasta ese momento. Por lo menos, Manuel, con Trump lo que no ha habido es conflictos, o sea, no ha habido guerras, ha habido pues, un poco de paz, de tranquilidad, y eso es importante, ¿no? ¿Tú por qué crees que ha llegado al punto en el que ha llegado, que hasta sus propios compañeros de viaje ahora empiezan a repudiarlo? Hombre, porque Donald Trump no es un hombre del establishment, es un hombre que va por libre. O sea, está en el Partido Republicano como podía estar en el Demócrata, como podía estar en cualquiera, es igual. Él no tiene ideología política, no nos engañemos, no la tiene. Entonces, el Partido Republicano le apoya coyunturalmente, le apoyaba porque estaba de presidente. Ahora que ve las cosas negras, pues le da la vuelta. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, igual que el Partido Demócrata, ¿qué quieren? Quieren un hombre del establishment, es decir, un hombre que sea el ejecutor de los intereses del Estado profundo. Eso es lo que ellos quieren. Y Donald Trump no lo era. Donald Trump iba por libre.
absolutamente por libre. Ya lo es lo que acabamos de decir. O sea, es un hombre que volvió a llevar a Estados Unidos montones de empresas y llevó otra vez a Estados Unidos una cantidad enorme de capitales que esas empresas tenían fuera del país. Volvió a reactivar la industria americana, que era una industria que gracias a los presidentes anteriores, tanto demócratas como republicanos, se había ido a China de otros sitios. Y él le declaró la guerra a China por eso, una guerra económica, una guerra comercial. Ahí está todavía coleando ahí. Supongo que estos acabarán con ella, claro. ¿Por qué? Pues porque esta gente, la gente que gobierna, que realmente gobierna en Estados Unidos, como la gente que realmente gobierna el mundo, no tiene intereses ideológicos, tiene intereses económicos. Están por encima de todo lo demás. Y en un momento determinado se apoyan en partidos de derechas o se apoyan en partidos de izquierda según le convenga sus intereses económicos. Y nada más, no hay otra historia. Por eso digo que lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, el asalto al Congreso, pues bueno, ha sido, yo sé que a lo mejor alguna gente se escandalizará, para mí ha sido una pantomima. No ha sido otra cosa. Ha sido el carteo. Una pantomima, ¿a qué te refieres al decir una pantomima? Claro, a que no tiene contenido. No tiene contenido. Porque ¿qué se quería lograr con eso? A ver, ¿qué se quería lograr? Hacer cambiar. A ver, esta es la pregunta que te hacía. ¿Tú crees que esto va a acabar ahí o crees que va a tener continuidad? Yo creo que no va a hombre, no lo sé, ¿no? Es difícil de adivinar, pero yo no creo que tenga continuidad, porque, repito, el Partido Republicano apoyaba a Donald Trump en tanto en cuanto era presidente, pero ha dejado de ser presidente y lo han dejado de apoyar. ¿Por qué? Porque no representa los intereses de la oligarquía. A mí hay una cosa que todo esto me ha hecho una gracia loca, ¿no? Es como la prensa española, que es la prensa más imbécil del mundo, esto por supuesto dicho además por la prensa británica. Hace unos días lo dijo, no me acuerdo qué gran periódico inglés lo dijo, que la prensa española era la más deleznable de toda Europa, la que peor informaba. Y después te comento alguna cosa a este respecto. Pero es verdad, es la que peor informa de toda Europa, la que peor. Los ciudadanos españoles somos los peor informados de Europa. Eso sin duda ninguna. Cualquiera que tenga canales extranjeros en su casa y siga las noticias a través de esos canales se da cuenta de que nosotros de aquí no nos enteramos de nada de lo que está pasando fuera. Prácticamente de nada. Solamente cosas anecdóticas, estupideces. Pero de los temas profundos de ninguno. Bueno, pues a lo que iba, y ya no sé por dónde iba. Ya se me ha perdido el santo, se me ha ido el santo al cielo. Suele pasar, Manuel, suele pasar. No te preocupes que es así. Lo importante es no perder el norte. No perdiendo el norte, el resto es lo de menos. La cosa es que yo digo que es anecdótico lo del... Porque ¿qué se iba a hacer? ¿Que a Donald Trump le robaron las elecciones? Eso está claro. Yo al principio tenía mis dudas. A medida que he ido viendo cómo transcurría todo esto, ya no tengo duda ninguna de que se las han robado. O sea, no me queda ninguna duda. Por cierto, no es la primera vez que esto pasa en Estados Unidos, ¿eh? Decía que la prensa española ha desinformado. Pues claro que sí que ha desinformado, porque esto es algo, vamos, tampoco es un secreto de Estado. Todo el mundo sabe que Kennedy ganó las elecciones mediante el fraude en 2 estados. Un fraude que, por cierto, lo hizo la mafia, porque su padre era, aparte de que era un simpatizante con los nazis, aparte de eso, era un mafioso reconocido, ¿no? La familia Kennedy ha sido una familia que ha tenido una ligazón muy grande siempre con la mafia americana, en concreto con los sindicatos americanos, que son sindicatos mafiosos, ¿no? Bueno, no sé, los famosos artistas estos americanos que trabajaban tanto en Las Vegas, que eran todos de la cuerda de los Kennedy, eran todos mafiosos, empezando por Frank Sinatra, todos estos, el Rat Pack, aquel que llamaban, la banda esa de las ratas y tal, bueno, pues eran todos unos mafiosos y todos le apoyaron, ¿no? El jefe de los sindicatos, no sé exactamente, ahora no recuerdo muy bien de qué estado era, compartía amante con el mismo Kennedy, ¿no? O sea que ya me contarás. No es la primera vez que pasa. No es la primera. La historia de las presidenciales de los Estados Unidos están llenas de episodios de estos. Le pasó a los Bush, recordémoslo también, con aquellas famosas máquinas de votación, lo que pasó en Florida. En fin, no es la primera vez que a algún presidente le roban las elecciones. Lo que pasa es que, como casi siempre
de los 40 y tantos presidentes americanos, solamente 5 han sido, digamos, un tanto externos, han estado un tanto fuera del sistema del Estado profundo. Han sido gente, por ejemplo, que no estaban ligados a la masonería, como el mismo Ronald Reagan no lo estaba, Kennedy no lo estaba, por eso le mataron, porque después Kennedy cuando se rebeló contra, no sé si hizo bien o mal, contra aquellos que le habían aupado, pues se lo sacaron del medio. Pues era evidente, ¿no? Porque empezaba precisamente a ir contra, y lo dijo, su último gran discurso lo afirmó, que hay toda una serie de intereses políticos, económicos y militares que están elevándose por encima de la voluntad del pueblo. Lo declaró perfectamente en el último gran mensaje que lanzó a la nación. Manuel Paz, vamos a hacer una cosa. Hacemos una primera pausa, retomamos este Cowboy de Medianoche audiovisual en unos minutos, porque la noche, el día, en definitiva, el programa se nos tercia muy, pero que muy interesante. Manuel Paz, el asalto al Congreso en Estados Unidos, todavía hay que contar más cosas, ¿no? Tu opinión y alguna sorpresita más. Lo dicho, queridos amigos, mantengan ustedes esta sintonía, porque esto es el Cowboy de Medianoche audiovisual y lo que pretendemos es eso, entretenerles, hacerles unas horas de radio agradables, y ese es en realidad nuestro objetivo. En unos minutos estamos de vuelta. Gracias. No se vayan, que todavía viene lo mejor. ¿Todavía no resolviste el problema con las preferentes? ¿Crees que tu hipoteca tiene cláusulas abusivas? ¿Problemas con un contrato? KNM Abogados. ¿Has tenido un accidente? ¿Vas a heredar y no sabes qué hacer? ¿Te vas a divorciar? KNM Abogados. Sea cual sea tu problema, consúltanos sin compromiso. KNM Abogados. Teléfono 698 12 53 72. ¿Apuntaste? 698 12 53 72. KNM Abogados. Bueno, pues continuamos en este Cowboy de Medianoche audiovisual, en el canal de YouTube y otras plataformas digitales, y como no podía ser de otra manera, en el genuino Cowboy de Medianoche a través de Cadena Universal Radio. Y ya saben ustedes que nuestro compañero Manuel Paz Fuentes es quien nos acompaña hoy, y lógicamente pues le hemos dejado antes con la palabra hablándonos de ese asalto al Congreso en Estados Unidos, y como no podía ser de otra manera, tenemos que darle paso ya inmediatamente, porque nadie mejor que él para continuar con este comentario, con esta opinión, en definitiva, con esta charla al viento que recogen ustedes, lo cual les agradecemos. Manuel, ¿en qué habíamos quedado, querido amigo? Habíamos quedado en eso, en que detrás de todo esto había un proceso del que esto no ha sido más que una parte. Yo creo que más una farsa que otra cosa, porque yo sinceramente, después de ver las imágenes de todo lo que sucedió allí, a mí aquello no me pareció muy serio, a pesar de que por desgracia murió gente, es cierto, pero en el fondo no dejó de parecerme un poco eso. No sé cómo decirlo, parecía una estracanada, ¿no? Realmente oye, ¿no te ha llamado la atención que precisamente los que en España asaltaron al Congreso, en definitiva, Podemos y compañía, pues eran los primeros que llamaban, bueno, pues se llamaban a la exclamación, ¿no?, por lo ocurrido en Estados Unidos? Yo no sé si esto lo percibiste igual que lo percibí yo o no. Sí, pero eso lo percibe todo el mundo, no hace falta ser muy listo. Pero bueno, en definitiva, ya lo adelantó Churchill hace muchos años, ¿no? Sabes que es un político porque yo tengo cierta debilidad, pero es verdad, era un hombre muy inteligente, muy astuto, y lo dijo. Dice, en un futuro no muy lejano, los fascistas se llamarán a sí mismos antifascistas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los auténticos fascistas ahora se despachan llamando eso, fascista a todo el mundo, ¿no?, cuando lo son ellos. Para llamar fascista a alguien tiene que mirarse al espejo y señalarse con el dedo. Bueno, eso es normal, forma parte de la lógica del juego este, que algunos tontos le compran todavía esa mercancía
averiada, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay gente para todo en este mundo, ¿no? Eso es así. Pero volviendo al tema de lo que decíamos antes, a mí me pareció, hombre, es algo que creo que estaba absolutamente fuera de lugar. Hacer una barbaridad de estas no tiene sentido. Y yo creo que tendría que haber sido la reacción. Lo que pasa es que hasta cierto punto es entendible, porque el nivel de cabreo en Estados Unidos, como en muchos otros sitios, empieza a ser grande. Hay mucha gente que ya se da cuenta de que detrás de todo lo que está pasando en el mundo, todo esto es una farsa, ¿no? Las elecciones son una farsa, lo que nos dicen los políticos es una farsa, todo al final es una farsa. Al final siempre pasa lo mismo. Y aquí no hace falta ir muy lejos. La izquierda, esa maravillosa, iba a bajar la factura de la luz en cuanto llegan y aquí nadie le toca la factura de la luz. No, siempre pasa igual. Todo el mundo habla y nadie hace nada. Y al final, ¿qué sucede? Que esas grandes corporaciones, y no me refiero a las que hay aquí en España, porque son empresas de un tamaño medio, algunas un poco grande, pero nada que ver con estas otras, sino a esas grandes multinacionales que mueven unas cantidades ingentes de dinero, que compran gobiernos, compran políticos, compran voluntades, desencadenan guerras cuando es necesario, sin ningún problema, y no les duele el alma en hacerlo, los miles de muertos que puedan causar. Esa es la gente que realmente gobierna el mundo. Cada día hay más personas que se están dando cuenta de eso. Todos sabemos que pues, Apple, Google, Amazon, Twitter, los dueños de estas grandes empresas son una banda de mafiosos. Son unos mafiosos, no son otra cosa. Hay una cosa que, te repito, forma parte de la desinformación, ¿no?, a la que nos someten, porque evidentemente los dueños de los grandes medios de comunicación forman parte de este entramado, evidentemente, no están al margen, ¿no? Están ahí en el corazón del sistema. Pues esta gente nos habla de la yo es que me quedaba patidifuso cuando oía alabar tanto la democracia americana, que si la gran nación americana, la enorme democracia, pero si la democracia, no hay democracia más corrupta en el mundo que la americana, no la hay. Mira que la democracia española es corrupta, ¿no? Pues la americana nos da 100.000 millones de vueltas. O sea, hay que pensar solamente un hecho. Bueno, primero el sistema electoral. El sistema electoral se presta, por eso no lo cambian, a todo tipo de chanchullos y cosas raras, ¿no? Como se ha demostrado en estas elecciones. Pero después, el que se permita y esté legalizado que las grandes corporaciones puedan comprar a congresistas y senadores para que defiendan sus intereses privados en las cámaras de representantes, eso es prostituir la democracia. La democracia no es que vayan allí unos señores que tienen mucho dinero a comprar 50 políticos para que voten una ley a su favor. No quedamos en que la democracia es el gobierno del pueblo. Esos señores no son el pueblo, son industriales, pero en ningún caso son el pueblo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué se va a votar si al final se acaba haciendo lo que estas grandes corporaciones quieren? Al final se acaba votando las leyes que estos señores pagan para que se voten. ¿Eso es una democracia? Es una tomadura de pelo. Y lo representa todo el mundo, se escandaliza. ¡Ah, la gran democracia americana! ¿Eso es una democracia? Eso es una puñetera tomadura de pelo, hombre. Es una puñetera oligarquía, que es lo que hay. Bueno, es mucho peor. Ni siquiera es una oligarquía, es una puñetera mafia. Es una mafia. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno enfeudado en una mafia. Y no es otra cosa. Son esas mafias que en un momento determinado, bueno, esto lo dijo, ¿quién era? Uno de estos, bueno, de los hombres de estos que pertenecen a todo este entramado. Creo que fue Kissinger, lo dijo. Al fin y al cabo, los soldados americanos están para defender los intereses de las empresas americanas. Y se quedó tan pancho. No quedamos en que el ejército... Bueno, Kissinger también era para darle de comer aparte, ¿no? Pero que Kissinger ya sabemos lo que era. Kissinger fue el que ordenó el asesinato de Carrero Blanco. Eso lo sabemos todos. No hace falta ser un tío muy espabilado ni tener grandes conocimientos de nada. Simplemente seguir una lógica, ver todo el proceso y ver lo que se hizo. O sea, esta democracia, entre comillas, que tenemos ahora en España, ha sido una democracia tutelada por los Estados Unidos. El sistema autonómico nos lo impusieron los americanos, precisamente para destruir el país.
O sea, no nos engañemos, aquí no somos tontos. Bueno, algunos sí lo son y otros son demasiado listos, pero esto ha sido un hecho comprobado. Vamos a ver, yo conozco personalmente, yo conocía a uno de los ponentes de la Constitución y el hombre se hacía cruces de las cosas que salían allí cuando se habían llegado a otros acuerdos. Decía, vamos a ver, aquí se acordó una cosa, salíamos a tomar un café y a los 10 minutos se aprobaba otra completamente distinta. Dice, ¿pero esto qué era? Bueno, pues así se hizo la Constitución española. O sea, no nos engañemos, fue una tomadura de pelos y una merienda de negros. Aquello es, aunque suene políticamente incorrecto, ¿no? Pero es así. Y estos señores están mangoneando. Vamos a ver, hay un hecho que ahonda más en todo este tema. Supongo que la mayoría de la gente que nos sigue, espero que sea gente pues metida en la actualidad y que sigue las noticias y todo esto, saben que Twitter acaba de ser comprada creo que fue por... ¿qué empresa la compró? No recuerdo exactamente. Otra de estas grandes... Twitter la ha pillado Facebook. Sí. Bueno, pues todos sabemos que a partir del día 6 de enero ya se dijo que las condiciones de la gente que tenga Twitter en su teléfono han cambiado radicalmente. Ahora, espera, yo creo que te estás confundiendo con WhatsApp. WhatsApp es el que hace ahora... WhatsApp, exactamente. WhatsApp es el que ha comprado Facebook, o sea, Facebook es el que ha comprado WhatsApp y es el que ahora mismo tiene unas condiciones un tanto curiosísimas, ¿no? Que te controlan por todos los lados, la libertad de direcciones, etcétera, etcétera. Hay otras alternativas, una de ellas es Signal, así como suena, así que ya ponte a trabajar en el asunto porque creo que merece la pena a lo mejor cambiarse, aunque en realidad, pues que nos tengan controlados, yo creo que llega a ser un momento algo ya tan imposible de evitar que no sé hasta qué punto. Mira, mientras estabas hablando, nuestro compañero Marcial González, que está pendiente del audio, como no puede ser de otra manera, porque este es un profesional de esos de los de antes, nunca mira el reloj, le da igual a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, me dice, Gaspar, estáis hablando de la Operación Ogro y precisamente nuestra cadena ibérica tiene un programa denominado Españoles por la Historia, me lo está pasando ahora y lo estoy leyendo, Españoles por la Historia, denominada Operación Ogro, un magnicidio. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, ya lo adelantamos. Después de terminar con Manuel Paz, les vamos a ofrecer a los oyentes del Cowboy Audiovisual, no porque aquí acaba, cuando acabemos aquí se acabó, pero sí a los oyentes de la plataforma de radio, pues ese magnífico trabajo de Españoles por la Historia, denominada Operación Ogro, un magnicidio. Un programa que dirige Pedro Ángel, un auténtico profesional allá donde los haya. Pues bueno, no quiero cortarte, pero voy a hacer es interesante para que aquella gente que no lo sepa o que no lo conozca, que no haya profundizado en el tema, se aclare con esto, que las cosas nunca son lo que parecen, casi nunca son lo que parecen. Yo conté la vez pasada en el último programa la anécdota que quiero repetir además, y no porque sea pesado, sino para que la gente lo tenga claro cómo es esto y cómo funciona el mundo, que no es como parece, de que aún, y no las tengo yo personalmente las pruebas, pero sé quién las tiene, que las custodia, como en una ocasión a un español que estaba en la cúpula de la General Motors y por curiosidad se le ocurrió investigar sobre la historia de la empresa, encontró documentos que probaban que la General Motors le vendía motores durante la Segunda Guerra Mundial a los japoneses, país con el que en ese momento estaban en guerra con Japón. Sin embargo, no se cortaban un pelo y les estaban proporcionando material de guerra. Claro, el hombre sorprendido le preguntó al vicepresidente de la corporación, le dijo, pero ¿cómo es posible esto? Y él le respondió tan tranquilo, le dijo, mire, fulano, desengáñese. La bandera de la General Motors es la bandera de la General Motors. Ni nada más, y se quedó tan tranquilo.
Bueno, esto es un hecho, esto pasa. A la gente muchas veces le sorprenden estas cosas, pero la historia se está escribiendo así desde hace muchos siglos. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es la intrahistoria de verdad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Cómo se miente? Tal. Bueno, pues esto es un hecho cuando se habla de la gran democracia americana. Estados Unidos no es una democracia. Tal vez, ahí no me quiero meter, lo fueran sus principios. Hoy no lo es. No lo es. Hay una serie de grandes corporaciones que son las que están manejando el país. Los ciudadanos van cada X tiempo a echar su papeleta, pero votan entre blanco o blanco, entre negro o negro, pero votan siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque unos y otros son lo mismo. Demócratas y republicanos son lo mismo, porque forman parte del mismo entramado. A veces hay, efectivamente, y eso es cierto, diferencias de matiz, diferencias de interpretación. Tradicionalmente, pues a veces los roles entre uno y otro de los partidos cambian porque uno, bueno, se vuelca más en el tema del comercio exterior, son más intervencionistas, se vuelcan más hacia afuera de las fronteras del país, y aquellas empresas que en ese momento les interesa ese tema, pues aportan fondos a ese partido. A lo mejor, pues evidentemente otras empresas que dicen, no, nosotros preferimos pues que nuestro gobierno se centre más en temas absolutamente internos, propios del país, y dejar un poco más, se vuelven más aislacionistas, ¿no? Que eso ha sido bastante típico del Partido Republicano. Bueno, pues al final, ¿qué acaban haciendo? Dando fondos al Partido Republicano que defiende mejor sus intereses. Pero no nos equivoquemos, son los mismos, son todos unos plutócratas. Nada más, no es otra cosa. No les mueve el interés nacional. O sea, el dinero no tiene patria y no tiene bandera. El que se crea lo contrario es que es tonto, no sabe en el mundo en el que vive. El dinero no tiene ni patria ni frontera, ni bandera. Y entonces lo que hay son esos grandes conglomerados multinacionales que se están haciendo... Y ahora, Manuel Paz, con el Bitcoin y las monedas digitales, muchísimo menos. Ni bandera, ni patria, ni titular, ni propietario casi, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Quieren precisamente acabar con los bancos nacionales. ¿Por qué hubo el famoso impeachment aquel contra Nixon? Porque Nixon no es por el Watergate. Aquello fue un montaje eso se lo montó el FBI, como se llegó a saber después. El famoso Garganta Profunda era un miembro del FBI. ¿Por qué le montaron todo ese tinglao? Por una razón muy clara. Porque la Reserva Federal está en manos de bancos privados. No es un banco, aunque se dice normalmente el banco, como si fuera el Banco de España, que es un banco nacional. La Reserva Federal Americana es privado, es un banco privado. Y su política la marcan los intereses de esas compañías, no los marca el interés nacional. Una de las cosas que quería hacer Nixon era precisamente acabar con eso, con la Reserva Federal como banco privado y nacionalizarlo para efectivamente defender los intereses del dólar americano, no los intereses de esta gente, no los intereses de esas grandes compañías. Bueno, pues le montaron todo el tinglao este del Watergate. Es que es así. ¿Qué le hicieron a Nixon? A Nixon le hacían unas campañas brutales. Perdón, el presidente que tuvo el atentado, sí, ¿no? Fue Nixon. ¿Nixon? Nixon Nixon tuvo un atentado, sí. Nixon, pues el mismo, era también, lo mismo le pasó a Kennedy. Kennedy también quería meterle mano a la Reserva Federal, por la misma razón, porque estaba en total desacuerdo con que fuera un banco privado y no un banco público el que gobernara la moneda de Estados Unidos. Bueno, pues ahí tenemos las consecuencias. Es decir, hay una serie de cosas que no se pueden tocar. No se pueden tocar, y cuando alguien se atreve a tocarlas, pues se tiene que atener a las consecuencias, ¿no? Eso es así. Eso nos habla de la calidad de la democracia americana. La democracia americana no existe. No existe, no ha existido nunca, por lo menos en estos últimos 100 y pico de años. Yo recomiendo un libro muy interesante a aquel que le gusta la historia, que el autor es un británico, tal Thompson. El libro se llama Tiempos Modernos, que es la historia del siglo XX, y hace un hincapié durante un buen número, es un tocho enorme de muchas páginas, pero muy interesante de leer y muy ameno.
y hace un hincapié bastante grande en los últimos presidentes, claro, los presidentes del siglo XX en Estados Unidos, y bueno, o sea, se te ponen los pelos de punta, se te ponen los pelos de punta de ver la banda de mafiosos que ha gobernado este mundo, porque realmente han gobernado el mundo occidental, no nos engañemos, son ellos el imperio, nosotros no somos más que colonias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cada día nos lo demuestra, ¿no? Bueno, pues llegan, sus tentáculos llegan hasta las cosas más insospechadas, ¿no? Y bueno, a mí por eso todo el tema de Donald Trump me ha escandalizado, pero a la vez no me ha sorprendido. Me ha escandalizado porque bueno, yo estaba, la verdad, estaba muy interesado diciendo, a ver qué pasa con este hombre, ¿quién ganará el pulso? ¿El Estado profundo ese o lo gana Donald Trump? Evidentemente todas las papeletas las tenía el Estado profundo, que fue el que ganó. John Biden es el representante de esto, evidentemente. Entonces, bueno, pues fue el que ganó. Él lo perdió. Además, yo creo que al final se desequilibró porque yo creo que tenía claro que iba a perder, que le iban a robar las elecciones como se la robaron, evidentemente. ¿Tú estás convencido? Ya me lo decías hace unos días a través de una conversación que mantuvimos por el teléfono. ¿Tú estás convencido que le robaron las elecciones? Y eso, de ser así, ¿cómo no puede demostrarse? Es lo que verdaderamente tenemos sí que se puede empezar. demostrar, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es un tribunal evidentemente formado por gente del sistema, no son antisistemas, son gente del sistema, no ha admitido a trámite, como diríamos aquí, una serie de pruebas, la presentación de pruebas. No las ha admitido y se han quedado tan tranquilos. Ha habido no sé cuántos estados que presentaron toda una serie de pruebas, no sé si entre ellos creo que fue Texas, una serie, no sé si 7 o 17 estados que habían ido presentando pruebas de que al menos lo que pedían era una repetición controlada de las elecciones y de la recogida de las papeletas, de los resultados, que ahí fue donde hubo el gran chanchullo. Y simplemente el Tribunal Supremo pues cerró los ojos y dijo que no admitía las pruebas, que esas pruebas no se admitían. Y punto. Y se sabe, hay vídeos que lo demuestran. Muchos de ellos, por cierto, borrados a posteriori por Facebook, por Twitter y por todos estos canales, que es claro, son los canales que manejan esta gente, ese estado profundo, ¿no? Eso no podía salir, pero fue evidente. Yo al principio no lo creía, dije, no, yo no creía que fuera a salir este hombre, no lo creía, sinceramente, te lo dije y lo dije aquí, veo difícil que llegue a ganar, pero lo que no creí nunca es que efectivamente ganara las elecciones, seguramente por no mucho margen, pero probablemente yo creo que las ganó. A mí esto me suena a un pucherazo descomunal y repito que alguna gente se escandaliza porque se cree que la pureza de las elecciones americanas, y no hay tal pureza en las elecciones americanas. Ha habido multitud de chanchullos en multitud de ocasiones. Y no solamente en la elección de presidentes, sino en la elección de los gobernadores de los estados, que ha pasado exactamente igual. O sea, es que el hermano de Bush, cuando se presentó en Florida, creo que fue, pasó 3/4 de lo mismo. El escándalo de las máquinas de votación, que por cierto ahora se venden como objeto de coleccionista, ¿no? Es que un país como Estados Unidos, con aquel problema de las votaciones cuando Bush estuvo ahí luchando el hombre lo indecible, yo no sé si con trampas, no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque para mí son todos una pandilla de tramposos, de trileros, y ya demuestran lo que son cuando en una democracia que se dice consolidada, pues hay que llegar a dudar de que las votaciones se trampean, ¿no? O sea, esto es auténticamente de sainete, pero es la realidad. Y por eso digo yo muchas veces que qué mentalidad tiene esta gente para llegar al final a convencer al ciudadano de que hay que ir a votarles. O sea, estamos yendo a votar a trileros. Pues se va a votar a trileros, madre paz. Ya, pero es que, repito, el 90% de la información que recibimos los ciudadanos, no allí solo en Estados Unidos, en el mundo entero, está controlada y manipulada. Se sabe, ponemos el ejemplo de Estados Unidos por no hablar de España, pero bueno,
Aquí podíamos hacer el traslado, que es exactamente igual. En España, recordemos que tenemos 2 grandes cadenas de televisión, solo 2, y cada una de ellas un montón de canales. Pero recibimos la información básicamente por 2 únicas cadenas de televisión, que controlan el 90, también el 80 y muchos por ciento de la información. Pues en Estados Unidos pasa igual. En Estados Unidos hay muchas cadenas pequeñas, como puede ser esta emisora nuestra y tal, que, bueno, funcionan con una libertad relativa. No, porque, claro, perdón. Libertad relativa, ninguna. Libertad total, que quede claro. Por no, una pero vamos razón. a ver. Porque no buscamos subvenciones, porque no buscamos capitanes patrol, ni historias. Pero me refiero al tema americano, por ejemplo, porque allí prácticamente más, yo diría que el 90% y seguramente algo más de la información está manipulada, y está manipulada porque los grandes medios americanos, los grandes medios están en manos de toda esta gente, de esos que forman el Estado profundo. Esas grandes corporaciones son las que tienen desde la NBC y todas estas grandes empresas que se dedican a difundir noticias por el mundo. Entonces, claro, difunden lo que ellos quieren, dicen lo que les da la gana, ocultan lo que ellos creen que tienen que ocultar para seguir sus fines y sus intereses. Y igual que nos venden el sueño americano. El sueño americano es una pesadilla, no es un sueño, es una pesadilla. Realmente Estados Unidos es un país de pesadilla. Yo no comprendo cómo hay tantos sudamericanos que están ansiosos por ir a trabajar allí, porque eso de que llegas allí y te haces millonario, eso no se lo cree ya hoy nadie. Nadie. Salvo que te toque la lotería, olvídate. Y bueno, y es lo que es, ¿no? Y se sigue pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque es lo que ellos nos venden. Date cuenta, alguna vez, y esto es entrar en otro tema, pero también es este tema a la vez. Yo invitaría a la gente que nos sigue a que hiciera un pequeño acto de reflexión. Que encienda la televisión en una hora cualquiera, normal, que no sean telediarios, una hora normal, y que empiece a ver uno por uno los canales que tiene disponibles en abierto, qué programa están echando y cuál es el origen de ese programa. Y nos damos cuenta de que el 90% de esos programas son americanos, vienen directamente de Estados Unidos, o realities, o películas. Producciones americanas convertidas al formato español y producidas o algunas, como tú bien dices, adaptadas aquí. Pero en realidad la inmensa mayoría son programas producidos por cadenas americanas que los venden. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no sé si la gente sabe, pero bueno, tampoco se oculta. Para Estados Unidos, la información, la televisión, los audiovisuales, la industria del entretenimiento en general tiene esa consideración legal de industria estratégica, porque a través de esa industria ellos venden su modo de vida a todo el resto del mundo y quieren que todos vivamos según el patrón americano para que compremos ese estilo de vida y para que compremos lo que ellos nos quieren vender. Esto es un hecho, esto no se desvela ningún secreto, ni es fruto de conspiraciones, no, esto es un hecho. El gobierno de Estados Unidos, ya hace muchos años, muchísimos años, ha reconocido a la industria esta del cine, el entretenimiento en general, como industria estratégica, al mismo nivel que la industria militar. ¿Por qué? ¿Por qué comemos pizzas hoy en España? Cuando tenemos la empanada gallega que le da 100.000 millones de vueltas. Espera un momento, hablando de empanada gallega, a mí me gusta la empanada gallega. Yo no sé si conoces la empanada que hace un horno en La Coruña que se llama Toñito. ¿Conoces la empanada Toñito? No, bueno, no la conozco. Pero... Pues hazme un favor. Te vas a un Gadis la tiene, concretamente Gadis, el del Burgo, tiene y es más, el día que vaya, pues lo pasa después para verte, es un poco complicado, pero bueno, empanada Toñito, la de atún. Eso es bocato di cardinale, hecha en Galicia. Ya que has hablado de empanadas, pues bueno, te contamos esto para ponerte al día, porque veo que te gusta la empanada, y la empanada Toñito en Gadis. La tienen en Gadis seguro, es un horno que está, me parece, por la zona de Cambre o Culleredo, por la zona del Burgo, en definitiva. Empanada Toñito. Bueno, dicho esto,
Muy bien dicho, por cierto, muy interesante. He tomado nota, que conste, he tomado nota, lo he apuntado y si no se me olvida. Lo sé. Eres un hombre de buen paladar. Bueno, pues a ver, lo que te corté. Nos han impuesto la comida basura, todo ese tipo todos esos tics, esas estupideces que piensan los americanos, nos lo han ido metiendo y nos han desculturizado y nos han convertido en lumpen, en proletariado americano. Somos el extrarradio del imperio. Somos los pobrecitos tontos que les compramos toda la basura que ellos nos venden. Y entre su basura pues está su comida, su pensamiento, que es pensamiento basura, todas estas idioteces que vienen de las universidades americanas, que si son más tontos no nacen, porque cosas que carecen del más mínimo sentido común. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ese American Way of Life, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué nos ofrecen? Basura. Basura, no nos ofrecen otra cosa. Es lo que han exportado al mundo entero. A ver, a quien se le ocurra comer una hamburguesa de estas franquicias americanas tal, es que no sabe comer carne. Yo lo tengo claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar a cada uno. No nos equivoquemos. Después, esto ha sido denunciado por activa y por pasiva, se sabe de las pruebas que se han hecho, son alimentos de una ínfima calidad, Es decir, peor no se puede caer más bajo. Bueno, pues ahí estamos como tontos. Lo que sí tienen, Manuel Paz, es que te hartan, ¿no? O sea, una hamburguesa de una franquicia de estas que no vamos a nombrar porque son todas iguales, pues realmente te hartan. A mí me recuerda un poco cuando le das la comida a tu perro, a tu perra, en definitiva, le das pienso, el pienso una vez que beben les hincha, ¿no? Pues las hamburguesas de estas tiendas, de estas franquicias, para mí son exactamente igual, ¿no? Bueno, claro. Es que es comida industrial, Date cuenta que incluso la manera de presentarla, que le añades una salsa, le añades un complemento, le añades 3 complementos, eso es como cuando vas a comprar un coche. Dices, bueno, ¿qué accesorios le pongo? Pues es igual, vas a comprar la comida como si fueras a comprar un coche y le pones accesorios a la comida, ¿no? Claro, es que eso es demencial. Claro, es típicamente americano, gente que no sabe comer. Al fin y al cabo, no nos equivoquemos, los americanos son bárbaros. No tienen civilización, no tienen cultura. Son gente, pues sí, hay que reconocerlo, tecnológicamente están bastante avanzados, pero nada más. No pueden ofrecer al mundo otra cosa. Su sistema de valores es deleznable. Su modo de vida es horroroso, ¿no? ¿Qué ofrecen al mundo? Basura es lo que ofrecen. Yo lamento decirlo así, no les tengo especial inquina, ojo, yo no creo que porque lo siento decirlo así, pero por hecho que sean americanos, pues para mí son como los demás, pero hay que reconocer que lo que exportan al mundo no vale nada, es todo un puro desecho, ¿no? Entonces, bueno, y el resto de la gente del mundo, pues, viene de Estados Unidos, es americano, esas modas ridículas, esas cosas absurdas que se les ocurren a ellos, ¿no? Y dices, bueno, pero es que son un pueblo de tontos o son tontos o son tontos. ¿Qué son? Pues tontos, ¿no? Evidentemente. O sea, una gente increíble, ¿no? Pero claro, entendámonos, yo me estoy refiriendo al ciudadano común americano que tampoco tiene muchas luces, ¿no? Pero los que mandan, los que realmente gobiernan allí, esos son otra cosa. Esa es gente muy peligrosa, gente enormemente peligrosa, es gente que son capaces de, lo que decíamos antes, tú lo dijiste bien, o sea, el peligro número 1, que era Trump, que una vez elegido Trump se iba a destruir el mundo mundial, y con Trump, pues el número de conflictos que desencadenó fue 0. Y su antecesor, Obama, llevó a Estados Unidos a 3 guerras. Y encima le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Qué podemos esperar del nuevo presidente americano? Pues mucho y malo, me temo. Tampoco es que Donald Trump haya sido gran cosa, todo hay que decirlo. Pero al decir malo, bueno, mucho está claro, pero al decir malo, ¿a qué te refieres exactamente? Pues al caballo de Troya de la gente que le maneja él, de
la gente que le ha upado la presidencia, que es que el globalismo, el mundialismo, es decir, se acaban las culturas, se acaban las fronteras, se acaban las libertades, la economía imponen un sistema económico semiesclavista que cada vez nos irá empobreciendo más. Esa es la agenda, esa famosa 2030. Es la agenda del 2030. Acabar con las fronteras, acabar con las culturas, acabar con todo, absolutamente lo que nos hace distintos. Quieren hacer un gigantesco rebaño de 7.000 millones de personas al servicio de esta gente que se consideran a sí mismos una élite. Ellos son la élite, ellos saben lo que nosotros necesitamos, ellos saben lo que nosotros tenemos que pedir en cada momento y ellos nos lo proporcionarán. Eso sí, nos lo sacarán bien de encima y nos reducirán a la esclavitud. Eso sí, seremos esclavos felices porque legalizarán las drogas, naturalmente, para que lo pasemos muy bien y no protestemos. Legalizarán todo tipo de drogas, como ya se está viendo con el cannabis. Dice, no, uso medicinal. Bueno, si lo quieres meter como uso medicinal, que te lo recete el médico, pero que no te lo vendan en la calle, en cualquier sitio. A ver si nos entendemos de una vez, ¿eh? Tanto hablar de uso medicinal del cannabis, coño, pues si lo quieres que sea de uso medicinal, que te lo venda la farmacia y ya está. No tienen por qué vendértelo en una tienda especializada para cannabis. No, pero ¿qué pasa? Eso es el primer paso para la legalización de las drogas. ¿Qué es lo que realmente quieren? Legalizarlas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se legalicen las drogas, pues no habrá ningún problema. ¿Quién se les va a oponer? Cuando estemos todos drogados y atontados por la heroína, el LSD o lo que sea, nos vamos a ir a manifestar contra esa gente que nos han quitado nuestras libertades. Somos tontos, ¿verdad? Si nos creemos eso. Es evidente, si ya no nos manifestamos ahora, que tenemos la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer después, vamos a protestar, vamos a votar a quien ellos nos digan, ellos harán, bueno, como ya lo están haciendo ahora, están haciendo las listas electorales. ¿Quién hace las listas electorales? Hombre, yo recuerdo a los que nos vean y nos oigan que el año pasado el señor Pablo Casado y la señora Arrimadas, o sea, PP y Ciudadanos, fueron al Club Bilderberg. Y el Club Bilderberg es donde se reúnen todos estos señoritos, todos estos que nos dicen cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer y todo ese tipo de cosas. Son estos mismos señores. Bueno, pues allí estaba Pablo Casado e Inés Arrimadas, los que después nos venden el patriotismo y todas esas cosas que tanto le gusta a esta derecha idiota que tenemos en el mundo entero, no solo en España. Pues esos estaban allí, en Bilderberg. Entonces, ¿qué podemos esperar? Claro, son las marionetas de esta gente. Son sus marionetas. Los políticos hoy en día son las marionetas de toda esta gente. ¿Quién fue el primer hombre que vino a España cuando ganó las elecciones Pedro Sánchez? El señor Soros. Uno de los más indecentes y más impresentables seres humanos que hay hoy día vivo. Un señor que él lo reconoció cuando era un crío, bueno, un crío, ya no tan crío, era un joven, se dedicaba a denunciar judíos a los nazis y lo reconoció sin ningún problema. El vídeo está en internet, se puede ver. Eso sí que no lo quitan. Bueno, pues él mismo lo reconoció. Fue un hombre que mandó a millones de personas al paro, que ha sido un especulador brutal, que está detrás del proceso de independentismo catalán, que está detrás del Open Arms, el que está trayendo a inmigrantes aquí a España en sus barcos. Ese es Soros. Ese es el señor al que rindió pleitesía Pedro Sánchez, nada más salir elegido. Luego, ¿quién gobierna en España? ¿Quién gobierna realmente? ¿Pedro Sánchez o Soros? Evidentemente Soros, ¿no? Que, por cierto, ya tiene sucesor. Ya ha salido. El tapado ya ha sido descubierto. No recuerdo el nombre, sí, pero ya lo hay. Ya bueno, parece que tiene... querido Manuel, vamos a hacer otra pausa. Nos queda todavía contestar a estos amables oyentes del audiovisual en relación a ese titular de nuestro último vídeo, España en guerra con Marruecos, pero antes de finalizar esta segunda parte, me gustaría que me contestases con muchísima brevedad. Lo peor que puede pasar, te digo porque nos queda un minuto, lo peor que puede pasar con el nuevo presidente americano, ¿qué es lo que tú destacarías como lo peor, lo que va a venir seguro con él? La implantación del TTIP. Perfecto. Del Tratado ese de Libre Comercio,
al que no se pudo implantar en la presidencia anterior porque Trump se negó a firmarlo. Bien, pues tú mismo has dicho, hicimos un programa dedicado a ello hace años y estoy seguro que recuperándolo en nuestra audioteca veremos que hoy todavía sigue siendo actualidad. Es lo que pretendemos en el Cowboy de Medianoche, que el programa que hoy hacemos, usted lo vea o lo escuche dentro pues, de unos años incluso y diga, pero hombre, pero si es que esto está todavía pasando ahora. Manuel Paz, nos queda todavía otra parte del programa. Va a ser quizá de lo más interesante. No te lo retires, te damos tiempo a que te tomes un té y un servidor pues va a departir minutos en este momento con nuestros técnicos para ver cómo va toda la grabación, etcétera, etcétera, y que todo salga como intentamos hacerlo aquí en el Cowboy de Medianoche, aquí en Cadena Universal Radio. Así que lo dicho, Manuel, no te nos marches, quédate ahí, el enfoque es perfecto, la toma, el color y todo está de maravilla, quitándote años de cada programa y no nos enrollamos más. Me amarro a la silla, venga. Ahí estamos. Gracias. Y amigos, volvemos en nada. No se vayan, que todavía viene lo mejor. Las comisiones de investigación en el Congreso deben ser un poco como el reparto, yo hablo de magistrado, ¿no? Porque en el Congreso los partidos pues se reparten el gramo, no el kilo, el gramo de magistrado como mejor les parece. En fin, en España no hay justicia independiente, esto no es una verdadera democracia real. Justicia, nadie nos va a chantajear. Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Bueno, lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Bueno amigos, pues continuamos en este Cowboy de Medianoche audiovisual. Ya saben ustedes, a través de Cadena Universal Radio tienen la oportunidad de escuchar un programa más completo porque, como les decíamos hace unos minutos, hoy ampliaremos este Cowboy de Medianoche con el reportaje, bueno, pues con un programa más que un reportaje llamado Españoles por la Historia, dedicado bajo el título de Operación Ogro, lo que antes nos comentaba Manuel Paz de esa, bueno, pues de ese asesinato, vil asesinato del almirante Carrero Blanco. Un programa que dirige en Cadena Ibérica Pedro Ángel López y que es nuestra emisora hermana y al cual pues le agradecemos esa deferencia que tiene con Cadena Universal para departir con nosotros la mejor programación generalista del momento. Y ya saben, la cuestión era fácil, o por lo menos para Manuel Paz esperemos que sea fácil, porque nuestro último vídeo con él, nuestro último programa, lo titulábamos o nos preguntábamos si se avecina una guerra de España contra Marruecos. Y hubo oyentes que se tomaron la molestia, y volvemos a agradecerles esa participación, de contestar con exquisita educación a todo lo que aquí dijimos. Por lo tanto, Manuel Paz, nada mejor que tú, un poco para contestar a esta pregunta. ¿Se avecina una guerra de España contra Marruecos, Manuel Paz? No va a haber guerra. No va a haber guerra porque, incluso poniéndonos en el peor de los casos, que es además el más probable que suceda, España renunciará a todo, pero no entrará en guerra. Ahí. España renunciará a todo, pero no entrará en guerra. Y eso, bueno, entonces ¿somos cobardes o no tenemos quien pueda dirigir un poco con dignidad el honor español? Bueno, hace mucho tiempo que el concepto del honor dejó de ser algo importante en la vida del pueblo español. Mucho tiempo. Quedan algunas personas honorables, las hay evidentemente y las va a haber siempre, a título personal. A título colectivo ya no sabemos lo que es eso. Por desgracia, somos un pueblo que ha perdido ese sentido del honor, el sentido de la dignidad, del saber estar ante el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues en parte por culpa nuestra y en parte porque nos han machacado durante muchísimo tiempo
lo han ridiculizado, etcétera, etcétera, y al final nos han hecho perderlo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Hemos perdido la dignidad, tenemos etarras en el gobierno, tenemos un presidente del gobierno que está sometido no a la voluntad de los españoles y buscando el bien común, sino que está sometido a intereses extranjeros. No es más que la marioneta de esos intereses que hablábamos antes, que vienen de más allá de nuestras fronteras. Pues entonces es evidente que no va a haber, eso no se va a dar. Hace pocos días lo volvimos a ver con el tema de Gibraltar. Ante el Brexit británico, bueno, pues Gibraltar ha quedado ahí, nos han dado una bofetada bien dada, pero bien dada, y la hemos encajado como si lloviera, vamos, como que aquello no iba con nosotros. Claro, no podemos extrañarnos después de que nos pasen las cosas que nos pasan, porque cuando hemos perdido la dignidad, hemos perdido la vergüenza, pues todo el mundo nos pisotea, está claro, ¿no? Nos pisotean en todas partes, se ríen de nosotros, porque primero por nuestro gobierno y segundo por nosotros mismos, porque nos dejamos gobernar por estos elementos, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante eso? Pues poco. Yo lo decía aquí la vez pasada y por algunos mensajes privados que me llegaron cuando dije que era necesario un 2 de mayo, un nuevo 2 de mayo, alguna gente me dijo, tenías toda la razón del mundo. Eso es lo que hace falta, un 2 de mayo. Pero no contra el enemigo que viene de fuera, no, contra el enemigo que tenemos ya dentro. Efectivamente, yo también soy de esa opinión. Hace falta un 2 de mayo, hace falta un levantamiento general contra estos enemigos que tenemos dentro, que son nuestros amigos, nos quieren mucho, trabajan siempre por nosotros, pero al final los que sacan siempre tajada son ellos y los que pagamos el festín somos nosotros, es decir, los ciudadanos normales de a pie, ¿no? Por eso te decía que no hay color en el tema del Sáhara. Ha sido una golfada descomunal, ha sido una golfada protagonizada en buena parte por Donald Trump, además, que fue el que reconoció, saltándose todo el derecho internacional, reconoció el Sáhara Occidental español como territorio marroquí, cuando todo el derecho internacional está en contra de ese hecho. Se ha dicho por activa y por pasiva, hasta el organismo tan corrupto como es la ONU lo ha reconocido, hasta ellos no les ha quedado más remedio que reconocerlo, que allí lo que hay que hacer es un referéndum que tenemos todavía el mandato de la ONU de organizar nosotros, los españoles, España como nación, puesto que seguimos siendo los titulares del derecho allí, no Marruecos. Marruecos se limitó a invadir aquello con el beneplácito de Estados Unidos y el mirar para otra parte de nuestra clase dirigente, mucha de ella corrupta y vendida al rey de Marruecos, que es otro corrupto de primera. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que hace un año más o menos los marroquíes extendieron las aguas territoriales de manera ilegal, claro, pero que llegan hasta las costas de Canarias sin ningún problema. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho, por los materiales estratégicos que hay en el fondo. Bueno, pues ¿qué hizo el gobierno español? Nada, miró para otro lado. Ahora resulta que dice Donald Trump eso de que el Sáhara y tal. ¿Qué hace el gobierno español? Nada, mira para otro lado, esto no va con ellos. ¿Qué está pasando con Canarias? Hay una invasión, digan lo que digan, hay una auténtica invasión de marroquíes que están llegando a Canarias en pateras, llevadas evidentemente con el consentimiento de Marruecos, no el consentimiento, sino que son los que lo están organizando. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues no pasará nada tampoco. ¿Sabes? Lo hemos dicho, lo dijimos aquí la vez pasada, hay un mapa de Marruecos que en ese mapa de Marruecos incluye no solo el Sáhara Occidental, sino Andalucía y se incluyen las Islas Canarias. ¿Que perderemos las Islas Canarias? Posiblemente sí. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos españoles no piensan hacer nada. Absolutamente nada. Y desde luego no va a haber nadie que dé el paso al frente, nadie en España, para decir, no, las Canarias son territorio español y hay que defenderlo. No va a haber una sola persona que lo haga. No lo va a haber. No nos engañemos. Ya digo, hemos renunciado al honor y con el honor hemos renunciado a todo. Entonces, bueno, pues nos pisarán, nos maltratarán, nos machacarán, como ya están haciendo. Ojo, que no somos conscientes todavía
del daño que se nos está haciendo, lo percibiremos dentro de no mucho tiempo, pero no somos conscientes de lo que nos están haciendo, como se venden nuestras empresas a precio de saldo y nos están colocando, pues eso, en manos de gentes extrañas que, claro, evidentemente no van a trabajar por nosotros, sino solamente por su interés. Bueno, esto es así, es un hecho, y si no, que miren cómo trabajan en Amazon, cómo funciona Amazon y cómo tiene sus trabajadores. El que quiera saber cómo el futuro que nos espere, que mire ahí. Y después encima cotizan en Irlanda, no cotizan en España. Los beneficios se los llevan para allá. Eso es lo que nos espera con todo, no solo con eso, con todo. Pero bueno, a lo mejor algún día aprendemos. Y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues guerra, no va a haber guerra. Porque además es normal, o sea, nuestros enemigos, y Marruecos es enemigo, sin duda ninguna, nos han tomado la medida. Saben que nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a responder. Tenemos un gobierno de cobardes que tenían que estar en la cárcel todos, evidentemente. Entonces, bueno, pues nada. Sin embargo, repito, y me reafirmo en lo que dije la última vez, porque me confirmaba otra persona del ámbito militar, un militar de alta graduación, ya hace unos días, que efectivamente es cosa sabida, en España lo saben, desde luego, las instancias que tienen que saberlo. El ejército de Marruecos se está armando con sistemas, se está rearmando con sistemas de armas de lo más sofisticado. Sistemas de defensas, de estas defensas con misiles de última generación. Creo que les van a enviar los americanos, que les llevan no sé si 5 o 6 aviones de estos, ¿cómo se llama? AWAC, que son esos que llevan esos radares gigantescos encima, para controlar todo el área del Atlántico. Están llegando a acuerdos con algunas fábricas de armamento, básicamente americanas y francesas, para que se instalen en Marruecos, fabricar ellos con licencias, fabricar todo tipo de armamento. Y mientras los listos de los españoles, pues eso, encajamos bofetada tras bofetada cuando tenemos la base de Rota ahí y alguna más en España que, bueno, pues, en fin, si nuestros amigos, entre comillas, americanos, nos tratan de esta manera, pues yo creo que ya debía de ser hora, ¿no?, de que empezáramos a buscar otros amigos. Porque si estos son nuestros amigos, ¿para qué demonios queremos enemigos? Manuel Paz, no sé si me ves. Aquí en la producción me han dado este gorro para que saludemos a los islamistas, en definitiva a todos los oyentes, y lo hagamos con este gorro, que es árabe, marroquí. Yo es que la verdad es que no lo sé. ¿Cómo lo calificarías tú, este bonito gorro? No, lo calificaría como un disparate. Un disparate. Bueno, pero a ver, puesto tampoco queda mal, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ya, me gusta, sabes que me gusta meterme contigo, ¿no? y aquí en producción dicen, ponte este gorro y nada más. Bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos que contestar a estos amables oyentes y voy a empezar por uno que se denomina el mundo islámico y dice, qué horror, Marruecos, capital de los almorávides. Marruecos estaba antes que existiera España. Castilla ha ocupado Andalucía, Castilla ha ocupado el País Vasco, Castilla ha ocupado Cataluña. Aunque esto Marruecos nunca atacará a España de hoy para recuperar sus tierras ocupadas, Ceuta y Melilla y Canarias. ¿Qué puedes decirle a este amable oyente, Manuel? Pues este amable oyente tenía que darle un repaso a la historia, porque ese amable oyente no sabe porque no le interesa saber, evidentemente, que cuando los almorávides, como dice él ahí, de Marrakech y de todo eso, bueno, pues mucho antes de todo eso ya existía la nación española. El reino visigodo, que seguramente este señor no sabe lo que es, el reino visigodo ya era un reino que ocupaba no solamente lo que es toda la península ibérica, sino que ocupaba el sur de Francia y el norte de África. Antes de que los musulmanes, no olvidemos, vamos a ver,
aquí, aunque les duela, hay que decir la verdad, aunque no sea políticamente correcto. El Islam se extendió por el mundo a través de la conquista, a través de la espada y de la sangre. No los olvidemos, ¿eh? Eso es lo que hizo el Islam. El Islam no fue nunca una religión de paz. No se extendió por la predicación, se extendió por la guerra. Hay que recordar a mucho desmemoriado y poco conocedor de la historia que todo el Mediterráneo era católico. Todo el Mediterráneo era católico, todo. Y fue conquistado por el Islam. Conquistado, no convertido, conquistado, que es muy distinto. Eso es el hecho, eso es un hecho. Entonces, bueno, mucho antes de que siquiera soñaran los árabes con salir de la península arábiga y empezaran su expansión por el mundo, ya estaba formado el reino visigodo español, que no lo olviden, ya es anterior. Y uno de los territorios que, por cierto, los reyes católicos no pudieron terminar de consolidar en el norte de África, que era territorio español a recuperar, lo fue siempre históricamente, porque ya lo era en la época de que España era provincia romana. Todo el norte de África formaba parte de España, era una provincia de la España. No los olvidemos, que este señor no lo recuerda tampoco y hay que recordárselo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que se descubrió América y todo el potencial español se volcó en América y se olvidó un poco del Mediterráneo, se olvidó de recuperar lo que había sido siempre tradicionalmente español, que es todo el norte de África. El norte de África siempre fue español, siempre, siempre. Manuel, sigue diciéndonos este amable oyente, el mundo islámico, así se denomina, el fenómeno de la inmigración es culpa de la Unión Europea y de España. España recibe millares de euros, para mover sus flotas y trabajar de guardián. Lo que pasa es que España chantajea la Unión y de todo el trabajo a Marruecos por caso nada de ayudas. Solo por algunos vehículos. No, esta frase no la entiendo. Por eso Marruecos no quiere chantajearse siempre por España. Por eso quiere parar ese juego de ser guardián gratuitamente. También ha parado el flujo de productos ilegales a Marruecos que debilitan la economía del país. Y cerrar esas ciudades, plantarse contra Marruecos, les recibirá 2 jarros de agua fría de Marruecos. Todos los partidos en España, mira, en esto estoy de acuerdo. Dice, todos los partidos en España son payos que trabajan para lograr votos nada más y nadie de estos tiene solución para solucionar la economía de España. Si sigue España con este pensamiento colonialista, acabará en la miseria. ¿Qué puedes decirnos, Manuel Paz? ¿Qué puedes contestar a esta amable oyente? Colonialista, llamar a España colonialista tiene muchas narices. Vamos a ver, este señor, lamento decirlo, no tiene ni idea de lo que está hablando. Yo, no me lo contaron, yo viví en el Sáhara español, cuando el Sáhara no era una colonia, era una provincia. Siempre tuvo el estatus de provincia. Tenía sus representantes en cortes, y yo me acuerdo incluso, tú seguramente, Gaspar, conocerás cuando se celebraban aquellas famosas ferias del campo en la Casa de Campo de Madrid. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, como bueno, no. Pues, sí. ¿Tú no te acuerdas que cada provincia llevaba su pabellón? Efectivamente. Bueno, pues uno de los pabellones que iba allí como una provincia más española era el pabellón del Sáhara. El Sáhara llevaba su pabellón. Yo conocí después personalmente a varias de las personas que fueron en más de una ocasión representando a la provincia del Sáhara Occidental allí a este pabellón en la Feria del Campo. Aquello tenía estatus de provincia. Es más, te cuento esto como anécdota, pero es un hecho real, porque yo lo viví en primera persona. Yo tenía pocos años cuando estuve allí, porque mi padre estuvo destinado algún tiempo en este Sáhara español, y los niños, los peninsulares, allí no decían los españoles, decían los peninsulares, porque ellos eran españoles como nosotros. Los niños peninsulares no podíamos pelearnos con los niños musulmanes, con los niños de allí, porque si no, nuestros señores padres nos calentaban las orejas. Porque si no, a su vez,
a ellos se las calentaban las autoridades superiores. Y yo me acuerdo que casi siempre cuando jugábamos partidos de fútbol, acababan los partidos de fútbol a pedradas, ¿no? Claro, eran cosas de críos, acabamos siempre a pedradas. Siempre nos ganaban ellos a pedradas porque eran más que nosotros, claro. Los que veníamos de la península éramos pocos y ellos eran muchos, ¿no? Entonces casi siempre teníamos que batirnos en retirada. Y a veces, recuerdo una anécdota que fue apoteósica, ¿no? Había allí un sargento de la Legión que tenía varios hijos, tenía 4 hijos en concreto. 2 de ellos eran muy amigos míos y ellos tenían en su casa un pastor alemán. Un pastor alemán era un perrazo aquel impresionante, ¿eh? Era un perro grande, enorme, comía como una fiera el bicho. Bueno, pero era un perro muy cariñoso. Y yo me acuerdo que en una ocasión, claro, nos corrieron a pedradas después del partido de fútbol, salimos todos escopeteados y los moros corriendo detrás de nosotros, los chavalitos, ¿no? Entonces, uno de los hijos de este sargento, un tal Agustín, se enfadó un montón y sacó el perro. Claro, lo tenía prohibido, eso estaba prohibido. Nosotros no podíamos, casi todos teníamos perros allí, pero estaba prohibido sacar a los perros, o sea, sacarlos para pasear y eso no, evidentemente, pero sacarlos para echárselo a alguien sí. Bueno, pues este chaval ni corto ni perezoso sacó el pastor alemán y se lo echó a los moros. Y era una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención y nunca conseguí entender. Es por qué los moros le tenían tanto miedo a los perros. No sé por qué. A lo mejor era solo allí, no lo sé. Nunca llegué a saberlo, pero era un hecho. Si los ves correr por la explanada donde se jugaba el partido de fútbol, con el perro ladrando detrás, aquello fue mucho. Sí, además basta que corrieran para que el perro todavía fuera con más ganas a por ellos, claro. Lo bueno del caso es que el bueno del perro, el perro se llamaba Siroco. El perro le mordió en el culo a uno de los chavales y le llevó un trozo del pantalón. No le hizo nada, le rozó, le sacó un poco de sangre, pero bueno, no fue nada. El perro estaba cuidado, no tenía rabia, tal. Le mordió en el culo, pero no veas la que le cayó al pobre sargento. Estuvo arrestado por no meter en vereda a sus hijos. Y aquello le costó al chaval, a este que te digo yo, que era amigo mío, Agustín, le costó que lo mandaran a un internado a Las Palmas. ¿Sabes? La broma. Tú imagínate el tipo de colonia que era aquello, ¿no? Eso era la colonia española, lo mal que tratábamos nosotros a los musulmanes, a los pobres saharauis, aquellos que, por cierto, eran casi todos enemigos de Marruecos, odiaban a los marroquíes, con razón, como se demostró después. Los marroquíes les acudieron bien. O sea, que todo esto que cuenta este señor, bueno, es desconocimiento y nada más, no hay otra cosa. Es una opinión que queremos dar lectura exacta. Pero es una opinión que no está fundada. Bueno, repito. Sigue diciendo, continúo, Manuel, sigue diciendo, España debe hacer un acuerdo con Marruecos abriendo su consulado en el Sáhara y sentar y negociar el futuro de Ceuta, Melilla y Canarias y acuerdos sobre el Monte Trópic y el comercio en el Sáhara Occidental y África del Oeste. Esto por el interés de 2 pueblos. Si no, Marruecos cerrará definitivamente Ceuta y Melilla y se apoderará al Monte Trópic, permitiendo un acuerdo con los americanos y israelíes y acuerdos de comercio con el Sáhara Occidental y África del Oeste, controlada por Marruecos. Puntualiza más, dice, sea Trump o Biden, para Estados Unidos no les interesa el referéndum y sobre todo no quieren que Argelia tendrá una visita al Océano Atlántico frente a Canarias y Estados Unidos. A ver, ¿qué podemos contestarle para irnos ya a otro oyente? Hay un totum revolutum, efectivamente, Estados Unidos, Israel está jugando siempre la baza internacional contra España, eso ya lo sabemos. Detrás de la independencia y del independentismo catalán está Israel. No sé por qué. Algún amigo mío, no sé si bien o mal pensado, dice porque no nos perdonan la expulsión de 1492, ¿no? Son muy rencorosos los judíos, son muy rencorosos. Y es posible que sea por eso, o a lo mejor no lo sé, pero sí que es cierto. Y pues sí, es verdad, en parte es cierto, pero yo le repito a este señor lo mismo, que se lea las resoluciones de la ONU, que se lea las resoluciones de la ONU y de todos los tribunales internacionales en que se afirma que el Sáhara tiene que ser descolonizado, que España, como potencia que lo tuvo en su día como provincia,
tiene la obligación de organizar un referéndum que no se ha hecho por nuestra cobardía, por la cobardía de nuestros políticos. España tiene que organizar un referéndum en el Sáhara. De hecho, se hizo al final a trancas y barrancas, pero se consiguió hacer aquel famoso censo, que era siempre el obstáculo, que no se llegaba a hacer el censo porque los saharauis eran nómadas y no había manera de controlarlos. Bueno, ya hay censo, evidentemente el censo ya no vale para nada, porque poblaciones como Villa Cisneros, donde yo viví, que antes tenían un número de gente muy reducido, ahora pues son poblaciones grandes. No hace falta más que ir a Google Maps, verlo ahí, el actual Dakla, y se ve que es una población enorme, ha crecido una barbaridad, ¿no? Bueno, pues claro, ahora... Sobre el referéndum nos dice este oyente que para Estados Unidos no les interesa el referéndum y sobre todo no quieren que Argelia tenga una vista al océano Atlántico frente a Canadá. Claro, no, eso es verdad, eso es cierto. ¿Por qué? Porque Argelia fue el que apoyó tradicionalmente al Frente Polisario y porque detrás de Argelia estaba y está. No sé si en este momento hasta qué punto seguirá todavía Rusia, ¿no? Y es cierto, Estados Unidos está apoyando decididamente a Marruecos por ese miedo que tienen a que en esa zona se cree un enclave ¿cómo se llama? De un enclave ruso, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos ya tienen de todos modos... Has hablado de Rusia. ¿Qué intereses puede haber con el gas? Porque algo nos toca a este oyente, ese gas liderará a Europa en exportar gas ruso. ¿Esto qué vinculación puede tener, Manuel Paz? No tiene... Vamos a ver, el Sáhara, el antiguo Sáhara español, esta provincia española, hay una cosa que nadie sabe, o que casi nadie sabe porque se cayó siempre, precisamente para evitar conflictos. Hay petróleo, hay agua, de hecho, bajo la provincia, bajo el Sáhara, hay un acuífero que se calcula que tiene la extensión de toda Andalucía. Hay un acuífero inmenso, enorme. Precisamente cuando yo estaba allí, se hicieron una serie de prospecciones y en el mismo Villa Cisneros se abrió un pozo y salió agua caliente. Bueno, después nos vinieron allí al colegio, a la escuela en la que estaba yo, vinieron varios ingenieros a contarnos todo el proceso, cómo había sido, y recuerdo que nos enseñaban el mapa de la provincia y nos decían pues la extensión tan enorme que tenía aquel acuífero. Claro, eso es una riqueza descomunal la que hay ahí. Hay otra riqueza enorme que dicen, la gente dice, eso no tiene valor. Sí tiene un valor estratégico enorme. Las minas de fosfato de Fosbucrá. Las minas de fosfato son una de las más ricas del mundo y están casi en superficie. Eso es una riqueza enorme. Hay en el sur de la provincia, ya en la zona con la frontera de... lo diré ahora, está en Marruecos... Bueno, vamos a hacer una cosa. En el sur de la frontera con Mauritania, hay hierro. Sí. Hay unas cantidades enormes de hierro en superficie prácticamente también. Yo me acuerdo de haber ido en Land Rover por allí cerca, bordeando la frontera, y encontrabas pedazos de óxido de hierro, trozos, el mineral que se había ido oxidando a lo largo de los tiempos, ¿no? Y son minas que están al aire libre. Y hay petróleo. Hay petróleo y los pozos de petróleo están tapados. Había compañías, cuando yo estaba allí, había compañías americanas, americanas, estaba la Shell y estaba otra holandesa, que no recuerdo el nombre, que estaban haciendo prospecciones y localizando los pozos y después tapándolos. No se querían explotar aquellos pozos para evitar conflictos. Bueno, nos queda claro. Y la riqueza pesquera, evidentemente. Manuel, que nos quedan 10 minutos y tenemos todavía alguna contestación más a alguno de los oyentes. Hemos sacado las más importantes. Dice Alberti 2233, dice, si el Sáhara fue considerado una provincia española y sus habitantes españoles, ¿por qué solo había 2 o 3 construcciones nada más y los saharauis en jaimas viviendo? ¿Y por qué se fue España de su provincia, lo entre comillas, y no defendió a sus ciudadanos españoles saharauis? Vuelve a entrecomillarlo. Vamos a ver, este señor, le explico. La población saharaui era básicamente nómada. Era una población muy difícil de asentar. Yo esto lo viví en directo porque yo tuve la suerte de vivir allí varios años.
era una población muy difícil de asentar. Y evidentemente los que se querían asentar tenían viviendas, naturalmente que sí, había viviendas donde vivían muchos de estas personas. De hecho, en la propia Villa Cisneros había un zoco y alrededor del zoco había una cantidad enorme, una cantidad importante de viviendas donde vivía esta gente, comerciantes, en fin, mucha gente que hacía su vida, que se habían asentado, otros no, otros se limitaban pues a seguir con el pastoreo, como hicieron siempre. En mi colegio, en mi clase, pues éramos aproximadamente un 70-30, 70% de musulmanes, 30% de españoles. O sea, 70 saharauis, 30 de peninsulares. Esto era así. Y en mi clase, como en todas las demás. Yo hice buenos amigos allí, chavales de mi misma edad, que eran musulmanes también, que eran saharauis, y yo hice buenos amigos. Estaban considerados como españoles. De hecho, cuando se organizaba, allí había, evidentemente, por lógica, una guarnición militar, estaba la Legión, había también algo, la Marina tenía ahí un par de pequeñas embarcaciones y también había varios aviones. La aviación tenía un Junker Ju-52 y tenía después una patrulla de estas de saetas, que eran 4 o 5 saetas. Cuando se organizaba alguna fiesta, tanto en el acuartelamiento de la Legión como cualquiera de los otros, mi padre era topógrafo militar, pues se invitaba a las autoridades y las autoridades eran peninsulares y musulmanes. Vamos a ver, ¿y por qué no defendió a sus ciudadanos españoles saharauis? Esa es la pregunta. ¿Por qué no los defendió? Pues porque los políticos españoles eran unos cobardes. Perfecto. Porque una buena parte de ellos estaban vendidos al rey de Marruecos. Eran unos corruptos. Vale, continuamos, Manuel, que si no, no nos da tiempo a contestar las partes más importantes. Dice, se sabe que España usa armas químicas durante la ocupación de Marruecos contra la población civil rifeña. Armas compradas a Alemania porque la ciencia nunca fue del gusto de España. Creo que cuando hablas, se refiere a ti, de relación envenenada, te refieres al veneno que lanzó España sobre Marruecos durante una época colonial y todavía no ha pedido perdón por esos crímenes. ¿Qué puedes contestarle en este caso pues a Albert? Decir que no se puede pedir perdón cuando no hay crimen, y eso es falso. No se emplearon armas químicas, es falso. Eso fue una falsedad que levantaron los franceses. Esa falsedad viene de Francia. Fueron los franceses los que inventaron esa historia de que había armas químicas. No hubo tal armas químicas, no es verdad. Lo que sí hubo, y es cierto, por primera vez se emplearon aviones, los aviones muy primitivos de aquella época, en las guerras del Rif, se emplearon aviones como armas de bombardeo, por primera vez, creo, una de las primeras veces que en la historia de la guerra se emplearon los aviones como tal. Eso sí es cierto, eso es verdad, pero no se emplearon nunca armas químicas, eso es una falsedad absoluta, eso lo sostienen algún historiador, pero no es verdad, no ha sido comprobado nunca. Ya te digo, eso tiene todos los visos, al menos por lo que yo sé y por lo que he leído, parece que eso el infundio se levantó en Francia. Bueno, ese es el origen. Otra de las cuestiones que nos plantea Alberti 2233 es, dice, no se entiende que alguien que se supone no analfabeto le sorprenda que se anule una reunión con otro jefe de gobierno de muy poca utilidad o casi protocolaria. No sé si merece la pena contestar esto porque no tiene mayor... Bueno. Sí, con brevedad, porque vamos ya... No sé, es que no le entiendo el sentido. No, ni yo tampoco, por eso lo vamos a dejar. Y además queda claro, Manuel, que están estas personas invitadas a participar en un cowboy audiovisual porque la forma en la que han tratado los mensajes es correctísima y están invitados cuando quieran. Saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico y punto. Bueno, sigue diciendo... dice, ¿cuándo vais a empezar a hablar de Marruecos y los marroquíes con más objetividad e información previa y menos ego hipertrofiado y desconocimiento de historia propia que da vergüenza ajena? Como cuando dijo el segundo de Vox que los reyes católicos que trajeron 400 años de Inquisición trajeron la libertad en un discurso por la celebración de la Reconquista que podéis encontrar en Internet. Bueno, yo no sé lo que ha dicho el de Vox,
pero si el de Vox no conoce la historia, es su problema. Yo no sé si aquí tienes algo que poder contestarle a este amable oyente. Este amable oyente tenía que saber que los grandes cabezas del Islam, las cabezas pensantes del Islam español, Avicena, Averroes y todos estos filósofos médicos, acabaron muy mal, acabaron muy mal, acabaron en el exilio o acabaron muertos, porque eran los musulmanes, lamento desengañarles, seguramente es musulmán, son muy poquito tolerantes, muy poco tolerantes, muy poco. Yo lo he visto en vivo y en directo, son muy poco tolerantes. Ellos, de hecho, inventaron la intolerancia y fanatismo religioso, es un invento básicamente musulmán. Y la Inquisición, este señor se tenía que informar un poquito más, porque a lo largo de los muchos siglos que hubo la Inquisición en España, no llegaron ni a 2.000 muertos. Bueno. Ni a 2.000 muertos, porque se conservan, que no se olvide, se conservan los expedientes de la Inquisición con las sentencias de muerte. Mientras que en un solo año, perdón un segundo, mientras en un solo año en Alemania, la Inquisición alemana, porque Inquisición la hubo en toda Europa, mató a más de 60.000 personas en un solo año. Bien. Manuel, dice concretamente Alberti 2233, un minuto por favor porque nos quedamos sin tiempo. Dice, ¿por qué llamáis comercio atípico al delito de contrabando realizado entre Ceuta y Marruecos y Melilla y Marruecos y protestáis porque Marruecos quiere acabar con ese delito que supone miles de millones de pérdidas en impuestos y aranceles? Rápida contestación porque después nos vamos con la otra y finalizamos. No entiendo muy bien la pregunta porque, bueno, eso es un problema de Marruecos, es un problema de organización marroquí. Los marroquíes tienen un comercio montado, tenían, que creo que se está suprimiendo el comercio ese que había entre Ceuta, Melilla y el resto de Marruecos. Yo no sé a qué viene esta pregunta. España nunca se metió ahí a controlar ese comercio. Pues nada, sí. No entiendo. Por eso, lo dicho, invitamos a estos oyentes, si quieren participar en directo, lo hacemos y encantados de que estén con nosotros en este Cowboy de Medianoche. Una última. Con relación a esa foto que publicáis en el Nuevo Criterio, en Milenio Azul, esta foto es un fotomontaje y ni siquiera es un buen fotomontaje. Creo que se está refiriendo a una foto de Zapatero con el rey de Marruecos, ¿no? Sí, yo ya lo dije aquí, que efectivamente era un fotomontaje, es verdad, pero el mapa existe, ¿eh? Ojo, no nos equivoquemos. Es un fotomontaje que se hizo como cuando se dice que Luis XVI dijo el Estado soy yo. Luis XVI nunca dijo el Estado soy yo, pero actuó como si lo fuera. Por eso se dice que lo dijo. Pues esto es exactamente igual. Efectivamente, no es verdad esa foto, yo lo dije, esa foto es un fotomontaje. Nosotros lo pusimos y lo dijimos, que era un fotomontaje. Sí es cierto, pero el mapa de ese Marruecos con Ceuta, Melilla, Andalucía y las Canarias, el Sáhara Occidental, existe. Ese mapa existe y lo tuvo Zapatero detrás de él en una conferencia en Marruecos. Esto es un hecho y esa foto sí que está también por ahí, está circulando, o sea que no es falso. O sea, el montaje es un montaje, pero la foto no es falsa. Bueno, entonces te critica porque ni siquiera es un buen fotomontaje. Perfecto, pues ya está, no le demos más vueltas. Finalizamos, mi querido Manuel Paz Fuentes. Oye, ¿tú tienes algún seguro con AXA? No. Haces bien. No. Al finalizar el programa pueden ustedes ver un vídeo que hemos hecho etiquetado sobre seguros AXA, increíbles casos reales que no te tomen el pelo. Se lo aconsejo, de verdad. Véanlo, merece la pena porque así sabrán qué compañía de seguros deben elegir o no deben elegir. Mi querido Manuel Paz Fuentes, ni que decir tiene que ha sido un placer, como siempre, tenerte en este Cowboy de Medianoche y a todos los oyentes del audiovisual que sepan que en el Cowboy de Medianoche de radio, en nuestra programación generalista del Cowboy de Medianoche cada lunes, miércoles y viernes, emitiremos este programa, pero acompañado de ese magnífico reportaje, de esa magnífica tertulia titulada Españoles por la Historia, en ese caso hablando de la Operación Ogro que citaste al principio, un programa que dirige en Cadena Ibérica Pedro Ángel López. Manuel Paz, te queremos de corazón, a pasarlo bien y a seguirte conservando con esa tez tan perfecta
porque además hay que decir que no te han maquillado en atrezo, No, o sea, no has me sido, han maquillado. no ha sido a ningún tipo de maquillaje y eso es... Pero hombre, tenemos es tenemos una idea también. Si lo hace No. el perito, ¿por qué no hacerlo los demás? Bueno, ¿no? pero así estás perfectamente. Y a ustedes, adiós Manuel, hasta siempre, amigo. Hasta otro momento. Adiós. Y a ustedes ya saben lo que les digo, que ahora en el Cowboy Radio, en Cadena Universal Radio, tienen la oportunidad de seguir escuchando este Cowboy de Medianoche de hoy, que aquí en el terreno audiovisual, en la plataforma audiovisual, se despide. Sean felices. Muchísimas gracias. Continuamos el Cowboy de Medianoche.